¿Sabías que hay una oración específica que los apóstoles usaban para hacer temblar imperios, liberar milagros y activar una oleada de poder sobrenatural que transformaba ciudades enteras? No es una frase mágica ni una fórmula secreta, pero sí es una revelación bíblica precisa que, cuando se ora con fe y convicción, puede provocar que el cielo invada la tierra de forma tangible. En Hechos 4:30 encontramos esta oración extraordinaria que no solo movió el corazón de Dios, sino que literalmente hizo que la tierra temblara. Este no es un video más. No es solo una reflexión inspiradora para pasar el día. Este mensaje es un manual práctico de milagros modernos, basado en el modelo que nos dejó la iglesia primitiva. Ellos no dependían de estrategias humanas, ni de luces o espectáculos. Su poder venía directamente del cielo, y su autoridad se manifestaba en hechos concretos: sanidades, resurrecciones, señales prodigiosas y conversiones masivas. La pregunta es, ¿por qué nosotros, como iglesia moderna, no estamos viendo lo mismo? Y la respuesta es tan simple como profunda. Hemos perdido la esencia de la oración apostólica. La iglesia del libro de los Hechos no era una institución cómoda ni programada. Era un movimiento vivo, lleno de poder, temido por demonios y respetado por autoridades. En Hechos 2:43 se nos dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Te das cuenta? Las señales no eran eventos raros, sino algo cotidiano. La iglesia no era conocida por su arquitectura, ni por su liturgia, sino por el fuego que salía de su interior. Uno de los hechos más asombrosos es el que encontramos en Hechos 5:15, donde incluso la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Te imaginas caminar por la calle y que con solo pasar cerca alguien enfermo reciba sanidad? Esto no era un símbolo, era una realidad espiritual tan intensa que los demonios no podían resistir la cercanía de alguien lleno del Espíritu. Esto no ocurrió solo con Pedro. En Hechos 9:40 vemos cómo Pedro ora por una mujer muerta llamada Tabita y ella resucita, sin alardes, sin rituales, solo con autoridad. Pero lo que encendió esta clase de poder no fue una metodología, sino una oración. En Hechos 4:30, después de haber sido amenazados por las autoridades religiosas, los apóstoles se reúnen y oran: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice el siguiente versículo: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este es el modelo. Esta es la llave. La iglesia moderna ora por comodidad, por protección, por bendición. Pero la iglesia primitiva oraba por osadía, por milagros, por la gloria de Dios. Ellos no pedían una vida más fácil, pedían un corazón más valiente. No querían sobrevivir, querían conquistar. Y Dios respondía con poder real. Por eso, si sigues leyendo, quiero mostrarte 3 secretos que están escondidos en la estructura de la oración apostólica y que pueden revolucionar tu vida espiritual desde hoy mismo. Primero, la oración de 15 palabras que Pedro usó antes de sanar al cojo en Hechos 3:6. Pedro no hizo un discurso largo ni una oración elaborada. Dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto no fue un acto impulsivo, fue una oración cargada de fe, autoridad y revelación. Pedro sabía lo que tenía y actuó en consecuencia. ¿Sabes tú lo que tienes? Porque si tienes el Espíritu Santo, entonces tienes acceso a la misma unción. Segundo, el ingrediente faltante en muchas oraciones modernas. Santiago 5:16 dice:
La oración eficaz del justo puede mucho. Pero la palabra clave aquí es eficaz. No toda oración es eficaz. Solo lo es cuando está respaldada por una vida justa y por una fe inquebrantable. Muchos oran con palabras bonitas, pero con corazones divididos. La oración apostólica fluía de la santidad, de la intimidad y con Dios, y del deseo ardiente de ver su gloria manifestada. Tercero, la señal física de que el poder apostólico está llegando a ti. En Hechos 4, después de la oración, el lugar tembló. No fue una metáfora, fue una señal física. Hoy, cuando oramos con esa misma fe, quizás no tiembla el suelo, pero tiembla el ambiente espiritual. Lo sientes, lo sabes. Hay un rompimiento, una presión que se levanta, una carga que se va. Cuando el poder de Dios se manifiesta, el cuerpo reacciona. Lágrimas, temblores, lenguas, gozo inexplicable. No lo niegues ni lo reprimas. Es señal de que el cielo está tocando la tierra a través de ti. Ahora, ¿quieres activar ese poder en tu vida? No es complicado. Requiere fe y obediencia. Haz esta declaración profética. Comenta unción apostólica en tu corazón y ante los demás como señal de que deseas operar en ese nivel de milagros. Cada comentario es una chispa del mismo avivamiento original que encendió Jerusalén, Samaria y hasta Roma. Pero no solo comentes, examina tu corazón. ¿Estás suscrito al llamado que Dios ha puesto sobre ti? No hablo solo de un canal de YouTube. Hablo del llamado al ministerio, a la fe activa, a ser parte de los que transforman el mundo. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, pero no dice que los disfrutarás, sino los activas. Si no te unes al movimiento, te lo perderás. Suscribirse aquí a esta palabra, a esta revelación, es como unirte al Concilio Apostólico de Hechos 15. Es una decisión que implica responsabilidad, pero también herencia. En Hechos 4:33 dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Esa gracia no era solo para predicar, era para vivir en el poder sobrenatural. Pero atención, esa unción de Hechos 4:33 se libera en el minuto 12. No te lo pierdas. Muchos creyentes viven años esperando un milagro que podrían haber provocado con una oración apostólica. Dios no está limitado. Nosotros somos los que limitamos su mover con nuestra incredulidad, con nuestra pasividad, con nuestras oraciones sin fuego. Pero hoy es el día en que puedes cambiar eso. Hoy es el día en que puedes volver al modelo original, al fuego genuino, al poder sin aditivos. Si llegaste hasta aquí, no cierres aún. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial, así como los apóstoles oraron para que tu mano se extendiera, yo también clamo hoy. Extiende tu mano sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi entorno. Manifiéstate con sanidades, señales y prodigios. Lléname del Espíritu Santo. Que el poder apostólico despierte en mí. Declaro que no viviré una vida cristiana sin fuego, sin fruto ni sin fe. Me alineo al modelo de los hechos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Ahora, toca tu corazón y declara unción apostólica. Actívate ahora en mi vida. El fuego no es solo para los de antes. Es para ti, para hoy, para esta generación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la iglesia del libro de los Hechos vivía constantemente en un ambiente de poder, milagros y manifestaciones sobrenaturales, mientras hoy muchos creyentes oran sin ver resultados tangibles? ¿Qué tenían ellos que nos falta a nosotros? ¿Por qué sus oraciones provocaban terremotos espirituales y las nuestras muchas veces se pierden en el aire como ecos débiles, sin impacto,
La clave está en una oración específica, registrada en Hechos 4, 29, 30. Y si tú entiendes esta fórmula, tu vida de oración y tu nivel de autoridad espiritual nunca serán los mismos. Hechos 4, 29, 30 dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Esta no es una oración pasiva, no es una súplica débil. Es una demanda espiritual, una reclamación legítima basada en el derecho que los apóstoles sabían que les había sido concedido, y no hay nada irrespetuoso en esa exigencia. Todo lo contrario, es un acto de fe, de entendimiento de su posición espiritual y de alineación con las promesas de Cristo. La iglesia primitiva no oraba diciendo: Señor, si acaso es tu voluntad, ni Padre, si en algún momento decides moverte. Tampoco usaban expresiones como cuando tú quieras o si no es molestia. Ellos sabían exactamente qué querían y sabían que lo que pedían estaba dentro del marco de lo que ya había sido prometido. Por eso oraban con denuedo, con certeza, con autoridad. Y el cielo respondía. ¿Por qué? Porque esa oración estaba anclada en tres fundamentos irrefutables. Primero, las promesas previas. Jesús ya les había dicho en Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los apóstoles no estaban inventando algo nuevo, estaban reclamando lo que ya se les había dicho. Esta es una lección para nosotros. Muchas veces oramos pidiendo lo que ya fue prometido, en lugar de activarlo con fe. El poder de una promesa no está en repetirla, sino en creerla y exigir su cumplimiento con osadía espiritual. Segundo, la autoridad delegada. Jesús no solo les prometió señales, les dio autoridad directa. Lucas 10, 19 lo deja claro. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que no solo oramos para que Dios haga algo, sino que Él nos ha autorizado para ejecutar su voluntad en la tierra. Cuando oras por un enfermo, no lo haces como un mendigo espiritual, lo haces como un embajador del reino, como un enviado del cielo con una misión. La autoridad delegada implica responsabilidad, pero también poder para actuar en su nombre. Y los apóstoles sabían eso. Tercero, fe sin vacilación. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí está una de las razones por las que muchos creyentes no ven resultados. Oran con incertidumbre. Dudan si Dios quiere sanar. Dudan si Dios quiere intervenir. Dudan si son dignos de recibir o de operar en milagros. La fe apostólica no duda. La fe apostólica proclama. La fe apostólica actúa, aunque no vea aún el resultado. Por eso, en Hechos 4, después de orar con esta fórmula exacta, el lugar tembló. Fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar con poder sobrenatural. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que esa oración no ha caducado. No fue exclusiva de Pedro, de Juan o de los primeros discípulos. Fue escrita y preservada en la Escritura como modelo para nosotros, para que tú y yo podamos acceder a ese mismo nivel de poder. Si estás cansado de una vida cristiana teórica, si anhelas ver el poder real de Dios en tu vida diaria, esta oración es tu punto de partida. Ahora bien, hablemos con honestidad. ¿Cuántas veces oras de manera pasiva?
¿Cuántas veces has pedido un milagro, pero dentro de ti pensabas que no iba a ocurrir? ¿Cuántas veces has limitado a Dios por tu forma de orar? Este es el momento de romper con eso. Esta es tu hora de recuperar la postura apostólica. Porque la oración apostólica no era una opción decorativa, era una herramienta ofensiva, un arma de guerra, una declaración de conquista. Por eso, quiero invitarte a hacer una oración modelo basada en Hechos 4, 29, 30. No como un rito, sino como una activación de tu posición espiritual. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, como tus siervos oraron en Hechos 4, yo también me presento hoy ante ti, no para pedir con temor, sino para declarar con fe. Señor, concédeme hablar tu palabra con todo denuedo. Quítame el temor, quítame la timidez, quítame la duda. Yo quiero hablar con fuego, con convicción, con poder. Extiende tu mano ahora, Señor. Extiéndela sobre mi casa, sobre mi cuerpo, sobre mi ministerio, sobre mis finanzas. Que se hagan sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. No quiero orar por rutina, quiero orar con resultados. Yo exijo con fe mi derecho apostólico de operar en el poder que Cristo prometió. Yo no acepto una vida cristiana vacía. Yo tomo autoridad ahora y activo este modelo. Amén. Ahora, un momento de advertencia necesario. Hay un pecado que puede neutralizar completamente este poder, y ese pecado es la incredulidad. Jesús mismo fue limitado por la incredulidad de la gente en Nazaret. No por falta de poder, sino por la atmósfera de duda. Cuando tú dudas, cierras puertas que estaban listas para abrirse. Cuando tú cuestionas lo que Dios ya prometió, das lugar al enemigo para sembrar confusión. La incredulidad no es solo un error teológico, es una traición a la fe que se te ha confiado. Erradícala, córtala de raíz. Alimenta tu fe con la palabra, con oración constante y con testimonios de lo que Dios ha hecho. Recuerda, la oración apostólica es directa, bíblica, firme y sin titubeos. No se trata de gritar ni de manipular a Dios. Se trata de alinearte con su voluntad revelada y declarar que se cumpla aquí y ahora. Hoy puedes decidir orar como Pedro, como Juan, como la iglesia de Jerusalén. Hoy puedes dejar atrás las oraciones vacías y abrazar una vida de oración que produce terremotos espirituales. Si llegaste hasta aquí, haz este compromiso interno. No volveré a orar con miedo ni con duda. Mi boca será como la de los apóstoles. Mi fe será como la fe que hizo temblar la tierra. Y si te atreves a hacer esto durante los próximos 7 días, orando cada día con esta fórmula, verás señales. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo prometió. La tierra no ha dejado de temblar. Solo necesita una voz que ore con él. Mismo fuego que aquellos hombres y mujeres que con oraciones sencillas pero llenas de poder cambiaron el curso de la historia. Cuando hablamos de milagros, señales y prodigios, es fácil emocionarnos con las historias de sanidades, resurrecciones y multiplicaciones sobrenaturales. Pero pocos hablan de la otra cara de la moneda, el tipo de vida que apaga por completo ese poder. Hay un capítulo en la Biblia que parece fuera de lugar, casi incómodo, especialmente para aquellos que creen que Dios solo actúa con dulzura y paciencia sin límites. Estoy hablando de Hechos 5, 1, 11, el caso de Ananías y Zafira. En este episodio, una pareja decide vender una propiedad y dar parte del dinero a los apóstoles, haciéndoles creer que estaban entregando todo el valor. Pedro, lleno del Espíritu Santo, discierne la mentira y confronta a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5:3. La consecuencia fue inmediata. Ananías cayó muerto. Poco después, su esposa Zafira hace lo mismo y recibe el mismo juicio.
Y el versículo clave que marca la atmósfera que quedó en la iglesia es Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este no es un simple relato de disciplina, es una advertencia solemne. El mover del Espíritu Santo no es un juego, el poder de Dios no es una exhibición, es sagrado y exige integridad. Uno de los mayores errores que desactiva los milagros es precisamente este: pensar que podemos mezclar lo santo con lo profano, pretender caminar en poder, pero vivir en mentira, querer frutos apostólicos con raíces carcomidas por la doble vida. La historia de Ananías y Zafira nos revela una verdad profunda. No puedes engañar al Espíritu Santo. Puedes engañar a los hombres, puedes mantener una imagen religiosa por fuera, puedes usar el lenguaje correcto, los versículos adecuados, e incluso participar en actividades ministeriales, pero el Espíritu Santo ve el corazón. Y cuando hay hipocresía, cuando hay simulación espiritual, el fluir sobrenatural se detiene. Ananías y Zafira no murieron por no dar dinero. Murieron por mentir acerca de su entrega. Representaban una amenaza para la pureza de un mover que apenas comenzaba. Dios los removió para preservar la atmósfera de poder que estaba naciendo en la iglesia primitiva. No era un castigo caprichoso, era una protección divina, porque donde hay mentira, el espíritu se entristece, y cuando el espíritu se entristece, los milagros cesan. Y no solo se trata de mentiras obvias, como las de Ananías. Existen otros pecados silenciosos que bloquean el poder de Dios en la vida de un creyente. El primero es la vida doble, la hipocresía, decir una cosa y vivir otra, orar en público con fervor, pero en privado alimentar pecados ocultos, hablar de fe en la iglesia, pero vivir dominado por la incredulidad en casa. Querer ser usado por Dios, pero vivir para uno mismo. Jesús fue durísimo con los fariseos, no por sus doctrinas, sino por su doble vida. La hipocresía contamina la fuente. Un vaso sucio no puede servir agua limpia. El segundo pecado es buscarse a uno mismo. En Hechos 8, Simón el mago ve a Pedro y a Juan imponer manos y transmitir el Espíritu Santo, y ofrece dinero para tener ese poder. Pedro lo confronta con dureza. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Este es otro gran error: desear el poder no para glorificar a Cristo, sino para engrandecer el ego, para construir plataformas, para ganar seguidores, para sentirte especial. El poder de Dios no es una mercancía ni un adorno espiritual, es una herramienta sagrada, entregada solo a quienes entienden que deben ser canales, no protagonistas. Y el tercer pecado es una forma más sutil, pero igual de peligrosa: las dudas teológicas. ¿Cuántos hoy en día dicen creer en Dios, pero rechazan o minimizan el poder sobrenatural? Argumentan que los milagros fueron solo para los tiempos bíblicos, que ya no son necesarios, o que ahora todo debe ser explicado racionalmente. Esta incredulidad disfrazada de teología es una ofensa al Espíritu. En Marcos 6, Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por causa de la incredulidad. No porque le faltara poder, sino porque la atmósfera estaba contaminada por dudas. Si tú dudas que Dios puede obrar milagros hoy, ya estás cerrando la puerta antes de tocarla. Pero gracias a Dios, hay una solución bíblica. No estamos condenados a vivir sin poder. Podemos ser restaurados, podemos ser purificados. Isaías tuvo una visión en el templo donde vio la gloria de Dios y cayó de rodillas diciendo: «¡Ay de mí, que soy hombre inmundo de labios!». Entonces un ángel tomó un carbón del altar y tocó sus labios, purificándolo. Así también, cuando reconocemos nuestras fallas,
Cuando nos humillamos ante Dios y pedimos limpieza, Él nos purifica, Él nos restaura. Como dice 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Haz de esta tu oración hoy. Purifícame como a Isaías, toca mis labios con tu fuego. Quita de mí toda falsedad, toda doblez, todo orgullo, toda incredulidad. Yo quiero ser un vaso de honra. No quiero solo conocer tu palabra, quiero manifestar tu poder. Límpiame, examíname, enderézame. Y si necesitas un modelo para saber cómo caminar en este nivel, mira a Pedro y Juan. Ellos te enseñarán el protocolo. Hombres que eran comunes, pescadores sin títulos, pero que fueron transformados por el fuego del Espíritu. No eran perfectos, pero eran auténticos. No eran los más sabios, pero eran los más rendidos. En Hechos 3, Pedro le dice al cojo, no, tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el milagro ocurre, porque Pedro no hablaba desde la apariencia, hablaba desde la llenura. No se trataba de retórica, se trataba de sustancia espiritual. Si hoy quieres volver a ese nivel, haz un compromiso radical. Examina tu vida. ¿Hay mentira? ¿Hay orgullo? ¿Hay intereses personales ocultos? Límpialos. ¿Hay dudas? ¿Hay teologías que limitan el poder de Dios? Rompe con ellas. ¿Hay áreas oscuras que nunca le has rendido al Espíritu Santo? Hoy es el día. No solo se trata de orar más fuerte, se trata de orar con limpieza, con integridad, con un corazón sin doblez, porque Dios sigue usando a los limpios, no a los perfectos, pero sí a los puros. Y recuerda esto, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona. Es santo, no puede ser manipulado, no puede ser engañado, pero sí puede ser activado si tú te dispones a vivir una vida verdadera delante de Él. ¿Alguna vez has orado por un milagro y no ha sucedido nada? ¿Te has preguntado por qué? A pesar de tus súplicas, no hay respuesta. Y si te dijera que el secreto no está en rogar más fuerte, sino en entender cómo funciona la autoridad espiritual. Hay un momento en el libro de los Hechos que puede cambiar por completo tu forma de orar, hablar, actuar y liberar poder. Es el encuentro de Pedro con el cojo en la puerta del templo, narrado en Hechos 13:6. Pedro no hizo una oración larga, no pidió que Dios hiciera algo en el futuro, no dijo, si es tu voluntad, no suplicó. Lo que hizo fue declarar una orden. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa declaración fue una sentencia, una proclamación judicial desde la autoridad del cielo. Y el milagro ocurrió. Este no es un episodio aislado, es un modelo, un patrón de cómo la iglesia primitiva operaba en el poder de Dios. Pedro entendía algo que muchos creyentes modernos han olvidado. Los milagros no se mendigan, se ejecutan. Los milagros no se provocan desde la emoción, sino desde la autoridad delegada por Cristo. Jesús no murió y resucitó para que pasáramos la vida pidiendo permiso para actuar. Él nos dio las llaves del reino. En Mateo 16:19, Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esa es una declaración legal. El lenguaje usado ahí es el mismo que se usaba en los tribunales rabínicos. Jesús está diciendo, te doy autoridad para legislar en mi nombre, para dictar sentencias espirituales que el cielo respaldará. Pedro no actuó desde el impulso emocional. Él sabía lo que tenía. Dijo, lo que tengo te doy. Esa
Es una declaración de posesión espiritual. Pedro no dijo, déjame orar a ver si Dios quiere hacer algo. Dijo, lo que tengo, ¿qué tenía Pedro? Tenía el nombre de Jesús, tenía la autoridad apostólica, tenía la fe activa, tenía la conciencia de que no necesitaba rogar, sino ejecutar la voluntad de Dios. Aquí está el problema. Muchos creyentes oran como mendigos espirituales. Piden a Dios que haga cosas que Él ya delegó a su iglesia. Le ruegan que sane cuando Él ya dijo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Le piden que libere cuando Él ya dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Le claman por milagros cuando Él ya prometió, estas señales seguirán a los que creen. La diferencia entre rogar y ordenar es la diferencia entre religión y reino. La religión suplica desde la inseguridad. El reino declara desde la identidad. La religión dice, Señor, si tú quieres. El reino dice, Señor, tú dijiste. La religión espera señales, el reino da señales. Pedro entendía esto, y por eso, cuando se encontró con el cojo, no dijo, vamos a orar a ver qué sucede. Dijo, levántate y anda. ¿Y sabes qué es aún más profundo? Pedro no dijo, en mi nombre. Dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él sabía que su autoridad no era propia, sino delegada. Eso es clave. No es arrogancia espiritual, es obediencia al mandato de Cristo. Cuando un juez dicta una sentencia, no lo hace en su propio nombre, lo hace en nombre de la ley que representa. Tú y yo, como hijos del reino, representamos el nombre de Jesús. Cuando hablamos en su nombre, el cielo respalda. Cuando actuamos en su nombre, el infierno tiembla. Ahora bien, ¿cómo se activa esta dimensión? Primero, debes creer que ya tienes la autoridad. No estás esperando que Dios te la dé, ya te fue otorgada. En Lucas 10:19, Jesús dice, aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad ya fue depositada en ti. Segundo, debes vivir en santidad. La autoridad espiritual no fluye a través de vasos contaminados. No puedes ordenar milagros mientras mantienes una vida oculta de pecado, incredulidad o desobediencia. La autoridad no es solo cuestión de fe, también es cuestión de alineación. Pedro podía hablar así porque caminaba en obediencia. Tercero, debes conocer las promesas. No puedes ejecutar una sentencia si no conoces la ley. No puedes hablar con poder si no sabes lo que Dios ya ha dicho. Por eso necesitas empaparte de la palabra. Necesitas llenarte de versículos que te revelen la voluntad de Dios, porque tú no estás inventando milagros, estás aplicando principios eternos. Y cuarto, necesitas entrenar tu lenguaje. Deja de orar como si no supieras quién eres. Cambia tus oraciones. Pasa de las súplicas inciertas a las declaraciones firmes. En lugar de decir, Señor, si tú quieres sanar, di, Señor, tú dijiste que sanarías. En tu nombre ordeno sanidad ahora. No es un asunto de presunción, es un acto de fe informada. Es lo que Pedro hizo y lo que tú puedes hacer. Ahora hay un salmo que es dinamita milagrosa. Es el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ese versículo es una clave maestra. La palabra enviada tiene poder. No es solo palabra leída, es palabra hablada. Cuando tú declaras con fe, cuando tú ordenas en línea con la voluntad de Dios, cuando tú hablas con la autoridad del nombre de Jesús, esa palabra se convierte en agente de milagro. Se convierte en espada, en martillo, en fuego. ¿Te das cuenta de la responsabilidad y el privilegio que tienes? No fuiste llamado a mendigar milagros, fuiste llamado a liberar milagros. No fuiste creado para suplicar una intervención. Fuiste ungido para hacer la intervención. El mundo no está esperando otra predicación, está esperando una demostración.
como dijo Pablo en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Haz este compromiso hoy. Cambia tu lenguaje, cambia tu mentalidad, cambia tu posición espiritual. Deja de orar como víctima, ora como embajador. Habla como quien tiene llaves, actúa como quien representa al cielo. Y cuando veas una necesidad, una enfermedad, una opresión, una situación imposible, no digas, pobre de mí, ¿qué haré? Di, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Alguna vez te has sentido impotente frente a los desafíos de la vida? ¿Te has preguntado por qué, si eres hijo de Dios, las circunstancias te vencen como si no tuvieras ningún poder? ¿Y si te dijera que hay un salmo escondido en la Biblia que contiene una declaración divina que cambiaría por completo tu identidad espiritual y tu autoridad en la tierra? Ese salmo es el 82, específicamente los versículos 6 y 7. Dios dice, algo que a primera vista parece escandaloso. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Qué significa esto? ¿Dios nos está llamando dioses? ¿Está diciendo que tenemos una naturaleza divina? ¿Es esto una herejía o una revelación profunda que hemos ignorado por siglos? La clave está en entender qué significa la palabra dioses en este contexto. En hebreo, la palabra usada es Elohim, que no solo se refiere a Dios como creador, sino también a jueces, autoridades, gobernantes delegados que actúan en representación del cielo. Dios está diciendo, yo les di una posición en la tierra para gobernar, para juzgar con justicia, para ejercer autoridad espiritual. Pero ustedes se comportan como si fueran simples mortales. Este salmo no es una exaltación del ego humano, es una reprensión divina a quienes han olvidado su identidad espiritual. Es Dios recordando a su pueblo que no fueron llamados a arrastrarse en el polvo de la derrota, sino a ejercer el dominio del reino. Es una sacudida celestial. Tienen autoridad, pero viven como esclavos. Tienen un llamado divino, pero se han reducido a la mediocridad. Cuando Jesús cita este salmo en Juan 10:34, lo hace para defender su identidad como hijo de Dios. Y les dice a sus acusadores, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si Dios llamó dioses a aquellos que recibieron su palabra, ¿cómo lo acusan a él por decir que es hijo de Dios? Jesús estaba revelando algo profundo, que recibir la palabra de Dios te eleva a una posición de gobierno espiritual, que la identidad de hijo del Altísimo no es algo simbólico, sino una realidad operativa en el mundo espiritual. Aquí es donde muchos cristianos fallan. Tienen la Biblia, pero no la viven. Conocen las promesas, pero no las ejercen. Oran, pero no decretan. Suplican, pero no gobiernan. Dios dice, les di mi imagen, les di mi palabra, les di mi espíritu. ¿Por qué viven como si fueran simples humanos sin poder? Esa es la tragedia del versículo 7. Pero como hombres moriréis. No porque sea su destino, sino porque olvidaron quiénes son. Activar lo sobrenatural comienza con entender que fuiste creado para más, que no eres un espectador en el mundo espiritual, sino un actor principal, que tus palabras tienen peso, que tus decretos, cuando están alineados con la palabra de Dios, provocan movimiento en el cielo y sacudidas en el infierno. Que no eres una víctima de las circunstancias, sino un canal del poder divino. Pero aquí hay una advertencia. Este poder no es para la vanagloria, no es para manipular, no es para control personal. Es para ejecutar justicia, como lo dice el inicio del Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga.
Está hablando de aquellos a quienes Dios ha delegado autoridad espiritual. Líderes, profetas, intercesores, jueces espirituales. Aquellos que no solo oran, sino que decretan. Por eso es que muchos no ven milagros, porque oran desde la identidad equivocada. Porque oran como mendigos cuando deberían orar como hijos. Porque viven como empleados del reino, no como herederos. Pero hoy puedes cambiar eso. Hoy puedes decir: Señor, activo mi identidad espiritual. Dejo de pensar como víctima y comienzo a pensar como juez, como administrador del reino. Ejerzo autoridad en tu nombre. Hay una declaración profética que activa esta dimensión. Hoy ejerzo mi derecho como Dios en la tierra, como juez designado por el cielo, para decretar milagros. No es orgullo, es alineación con tu identidad. No estás tomando el lugar de Dios. Estás cumpliendo tu rol en el diseño del reino. Dios gobierna el universo, pero tú gobiernas tu entorno cuando caminas en obediencia y fe. Ahora bien, no puedes ejercer este poder sin pagar el precio. Y aquí es donde entra el ejemplo de Esteban. En Hechos 6 y 7 vemos a un hombre lleno del Espíritu Santo, sabiduría, fe y poder. Esteban no era apóstol, pero hacía milagros. No era uno de los 12, pero tenía autoridad. Él entendía su posición en Cristo, y eso lo llevó a predicar con denuedo, a resistir la oposición religiosa y a entregar su vida con los ojos abiertos al cielo. Esteban pagó el precio del poder. Lo acusaron falsamente, lo apedrearon, pero mientras moría veía la gloria. ¿Por qué? Porque él sabía que no era solo un hombre. Él vivía como hijo del Altísimo. Él hablaba como quien tiene la palabra viva. Él murió como mártir, pero vivió como juez espiritual. Ese es el ejemplo que Dios quiere que sigamos. No ser famosos, sino fieles. No buscar posiciones humanas, sino autoridad espiritual. Hay una generación que Dios está levantando con la revelación de este salmo. Hombres y mujeres que entienden que su boca tiene poder creativo, que sus decretos son como martillos que rompen cadenas, que su oración no es solo conversación, sino legislación espiritual, que saben que pueden pararse en medio de una crisis y decir: yo decreto luz, yo ordeno sanidad, yo establezco paz, yo abro camino en el nombre del Rey. Pero hay condiciones: santidad, intimidad con Dios, conocimiento de la palabra y valentía para actuar. Si no estás dispuesto a pagar el precio, morirás como un simple hombre, aunque hayas sido llamado para reinar. Pero si decides alinearte, vivirás como hijo del Altísimo y tu voz resonará en lo invisible. Hoy, decide activar tu identidad. Lee Salmo 82 en oración. Declara con autoridad y vive cada día consciente de que no estás en la tierra para sobrevivir, sino para gobernar en el Espíritu. El tiempo de las excusas terminó. Es hora de despertar a tu posición. ¿Sabías que antes de que Esteban hiciera prodigios extraordinarios y viera la gloria de Dios con sus propios ojos, hubo un proceso profundo en su interior que lo preparó? Hoy vamos a revelar lo que la mayoría pasa por alto. El secreto que activó una dimensión de poder apostólico en Esteban no fue una fórmula mágica, sino una vida consumida por una pasión superior. Y tú también puedes caminar en ese nivel, si entiendes esta clave. Hechos 6:8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No era uno de los 12 apóstoles, ni tenía un título pomposo, ni se nos menciona que estuviera en el liderazgo principal de la iglesia. Era un diácono, alguien que fue escogido para servir a las mesas. Pero en el mundo espiritual, Esteban era un gigante. ¿Cómo se llega a ese nivel? Para responder a eso, volvamos unos versículos atrás, a Hechos 6:5.
Allí se nos revela la primera pista. Esteban era hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Lo ves? Antes de que sus manos obraran milagros, su corazón ya estaba saturado de fe. Antes de que su voz declarara sanidad, ya había sido ungido por el Espíritu. El orden no es casualidad. La llenura precede al poder visible. Aquí hay una verdad que necesita ser predicada de nuevo. Los milagros públicos se fundamentan en la intimidad privada. Esteban no buscó prodigios, buscó a Dios. No clamó por fama, clamó por más de su presencia. No demandó señales, cultivó fe, y fue esa búsqueda lo que lo posicionó para ser un canal del poder sobrenatural. En Hechos 7:55, cuando sus enemigos lo están apedreando, sucede algo impactante. Mientras el mundo lo rechaza, el cielo se abre. Dice la Escritura que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús, quien siempre es representado sentado a la diestra del Padre, se puso de pie para recibir a su siervo. Eso no le pasó a cualquiera. Le pasó a un hombre que fue más allá de los milagros. Le pasó a alguien que vivía para la gloria de Dios. Por eso, hoy te entrego esta oración guerrera. Señor, dame hambre y sed de tu gloria antes que de milagros. No quiero señales que me exalten, sino una vida que te glorifique. Lléname como llenaste a Esteban y abre mis ojos para ver tu gloria, aún en medio de la oposición. Esta oración no es popular, porque hoy vivimos una generación que quiere poder sin cruz, señales sin consagración, milagros sin obediencia. Pero Esteban nos muestra otro camino, un camino donde el poder no se busca como un fin, sino como una consecuencia de estar lleno del Espíritu. Un camino donde la gloria de Dios vale más que la aprobación de los hombres. Y aquí viene el engaño moderno del que debes cuidarte. La falsa idea de que puedes operar en lo sobrenatural sin pagar el precio de la santidad y la llenura. El error de pensar que lo importante es el resultado exterior y no el carácter interior. Muchos quieren el fuego de Pentecostés, pero no quieren la oración del aposento alto. Quieren sanar enfermos, pero no quieren ser transformados primero. El poder sin pureza es una trampa. Las señales sin la presencia de Dios son peligrosas. No todo lo que brilla viene del cielo. Por eso, antes de clamar por manifestaciones, clama por llenura. Antes de correr a hacer milagros, quédate quieto en la presencia hasta que seas vestido de poder desde lo alto. Esteban entendió esto, y por eso cuando fue acusado injustamente, no se defendió con gritos ni con argumentos carnales. Habló con autoridad celestial. Su rostro resplandecía como el de un ángel, dice el texto. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no solo lo rodeaba, lo habitaba. Esa es la meta. No tener poder para demostrar algo, sino para reflejar a alguien. No usar dones para levantar ministerios personales, sino para levantar el nombre de Jesús. No vivir por plataformas, sino por la presencia. El secreto de Esteban fue que su prioridad no eran los milagros, era Dios mismo. Y por eso Dios lo usó como pocos. Ahora bien, esto no significa que debas abandonar la expectativa de lo sobrenatural. Al contrario, significa que tu expectativa debe estar centrada en Él, no en lo que Él puede hacer. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso fue lo que vivió Esteban. Su corazón estaba tan enfocado en Dios que aún en el momento más oscuro vio la gloria. Aquí está el desafío para ti hoy. ¿Estás dispuesto a dejar tus motivaciones personales en el altar
Estás listo para pedir no solo milagros, sino la presencia que cambia tu carácter. Te atreves a orar como Esteban y decir: Señor, lléname primero y luego úsame como tú quieras. Cuando haces eso, te conviertes en alguien que no solo busca milagros, sino que se convierte en milagro para otros. Y cuando eso pasa, la gloria de Dios se hace visible, no porque tú lo merezcas, sino porque Él se complace en manifestarse a través de aquellos que han sido vaciados de sí mismos y llenos del Espíritu. Esteban no buscó una plataforma, pero su historia quedó registrada para siempre. No escribió un libro, pero sus palabras estremecieron el corazón de Saulo, quien luego se convertiría en Pablo. No fundó iglesias, pero su vida sembró el tipo de fe que cambia generaciones. ¿Y tú? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Una vida de actividades cristianas o una vida llena del Espíritu como Esteban? ¿Una reputación de creyente o una realidad de gloria divina? Hoy puedes tomar la decisión de seguir el modelo de Esteban. Pide ser lleno, pide ver la gloria y prepárate para ser usado por Dios en formas que nunca imaginaste. Porque cuando el cielo encuentra un corazón como el suyo, se abre sin reservas. ¿Has oído hablar del fuego extraño que destruye en lugar de edificar? ¿Sabías que en el Nuevo Testamento hubo un grupo de hombres que intentó invocar el nombre de Jesús, pero en lugar de milagros, recibieron humillación y violencia espiritual? Esta historia está registrada en Hechos 19, 13, 16, y su advertencia sigue tan vigente hoy como lo fue en Éfeso. ¿Qué error cometieron? ¿Y cómo puedes evitar caer en la trampa de operar sin cobertura ni relación real con el milagroso? Vamos al texto. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y, dominándolos a todos, los maltrató, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Lo primero que debemos notar es lo más escalofriante. Usaron el nombre correcto, pero con la motivación equivocada. Dijeron Jesús, pero no tenían relación con Él. Mencionaron el que predica Pablo, lo que muestra que su fe era de segunda mano, una copia, un intento superficial de repetir fórmulas sin haber pasado por el fuego de la intimidad. Esta historia nos revela una ley espiritual. El nombre de Jesús no es un amuleto, no es una llave que cualquiera puede usar como si fuera magia. El poder del nombre de Jesús se activa por medio de relación, obediencia y santidad. No es una técnica, es una extensión de una vida conectada con Él. Los hijos de Esceva intentaron usar el nombre sin conocer al dueño del nombre. Intentaron expulsar demonios sin estar cubiertos por la sangre. Intentaron operar en lo sobrenatural sin haber pasado por la cruz. Y el resultado fue vergonzoso y trágico. Aquí está la señal de alerta para esta generación. Si buscas milagros sin buscar al milagroso, estás practicando una forma moderna de brujería disfrazada de espiritualidad. Si mencionas el nombre de Jesús, pero tu vida está vacía de comunión con Él, estás usando fuego extraño. Y el fuego extraño siempre termina mal. Hoy vemos movimientos enteros persiguiendo el poder sin el carácter, señales sin la palabra, experiencias sin arrepentimiento. Pero Dios no respalda eso. Él no unge imitadores vacíos. Él no da autoridad a quienes no están dispuestos a rendirse completamente. Él no permite que su gloria sea usada como espectáculo. Por eso,
la única protección contra el fuego extraño es el fuego santo. El fuego que viene del altar. El fuego que solo desciende cuando hay un sacrificio verdadero. Y ese sacrificio eres tú, rendido por completo en el altar de la obediencia. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento. No todo lo que parece espiritual viene del cielo. No todo lo que suena cristiano tiene la aprobación del Espíritu. El espíritu inmundo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Qué revela esto? Que en el mundo espiritual hay identidades conocidas. El infierno conoce los nombres de los que caminan con autoridad. El enemigo respeta a los que han sido marcados por el Espíritu. Pero los que solo repiten fórmulas, los que simulan sin transformación, los que quieren resultados sin relación, son desconocidos para el cielo y vulnerables ante el infierno. ¿Y tú? ¿Eres conocido en el mundo espiritual? Cuando oras, ¿tiembla el enemigo o eres uno más repitiendo frases vacías? Es hora de evaluarnos, no para vivir con temor, sino para encender el verdadero fuego. Por eso hoy te entrego este antídoto. Ora con sinceridad y con hambre. Jesús, tú eres mi premio. Los milagros son solo efectos secundarios. No quiero tu poder sin tu presencia. No quiero operar sin conocerte. Límpiame, transfórmame y hazme uno contigo. Esta oración lo cambia todo, porque reordena tus prioridades, porque elimina la contaminación espiritual, porque te alinea con el cielo. Y cuando eso pasa, lo sobrenatural ya no es una meta, es una consecuencia. Como le ocurrió a Pedro, cuya sombra sanaba enfermos, no porque él lo buscara, sino porque caminaba tan cerca de la luz de Cristo que lo invisible se hacía visible. El problema hoy es que muchos quieren la sombra sin la luz, quieren resultados sin la raíz, quieren milagros sin cruz. Pero no hay autoridad sin intimidad, no hay señales duraderas sin quebranto, no hay poder sin rendición. Y aquí está la parte más dura de este mensaje. El fuego extraño no solo te hiere a ti, también contamina a otros, porque los que te escuchan creen que lo que haces viene de Dios, cuando en realidad viene de tu ambición. Porque los que te siguen terminan en crisis cuando ven que todo era un espectáculo. Porque las personas heridas por ministerios sin carácter se alejan de Cristo pensando que todo es una farsa. Por eso este mensaje es urgente. Es tiempo de volver al altar. Es tiempo de apagar el fuego extraño y buscar el fuego del cielo. Es tiempo de volver a la fuente. Jesús no busca operadores de milagros, busca amantes de su presencia, y cuando te enamoras de Él, lo demás fluye. Y si tú has estado operando en fuego extraño, hoy es día de arrepentimiento. No para condenarte, sino para restaurarte. Dios te está llamando a dejar los atajos, a dejar el cristianismo sin Cristo, a dejar la fachada espiritual. No necesitas más técnica, necesitas más de Él. Arrepiéntete y vuelve. Él perdona, Él limpia, Él restaura. Pero no puedes seguir invocando su nombre sin llevar su cruz. No puedes seguir declarando su poder sin obedecer su voz. No puedes seguir predicando su verdad si vives en mentira. Jesús quiere llenarte con fuego real. No fuego emocional, no fuego falso, no fuego de motivación humana. Fuego santo que te consuma y te transforme, que te purifique hasta que los demonios sepan exactamente quién eres. No por tu voz, sino por tu conexión con el cielo. Hoy puedes ser conocido en el cielo. Hoy puedes ser temido en el infierno, pero primero debes ser quebrantado en la presencia. ¿Sabías que hay una oración específica que activa los 7 poderes apostólicos descritos en el libro de los Hechos? ¿Y si te dijera que puedes alinearte hoy con el mismo diseño espiritual que Pedro, Pablo,
Esteban y tantos otros usaron para sacudir ciudades, liberar a los cautivos y encender el fuego del avivamiento en generaciones enteras. Esto no es una oración común, no es una petición débil, ni una expresión de rutina. Es una declaración intencional, basada en escritura, revelación y autoridad delegada. Es una activación apostólica para creyentes que han decidido dejar la orilla y lanzarse a las aguas profundas del reino. Y esta es la clave. No es solo repetir palabras, es alinearte con una vida que sostiene el poder. Porque Dios no respalda frases sueltas, Dios respalda corazones rendidos. Mira esta oración cuidadosamente, porque cada línea es una semilla sobrenatural. Y cada poder que invoca tiene un fundamento bíblico y una función específica en la expansión del reino. Vamos a desglosarla para que entiendas lo que estás a punto de activar. Padre, como en Hechos 4, suelta sobre mí. Este es el marco de referencia. En Hechos 4, los apóstoles no oran para huir de la persecución, no piden que el ambiente mejore, no buscan comodidad, piden poder. Y ese poder transforma la historia. ¿Qué pasaría si tú también oraras así por los próximos 40 días? 1. Palabra con denuedo. Verso 29. Ellos dijeron, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El denuedo no es volumen, no es gritar, es la valentía espiritual de hablar verdad aunque duela, aunque cueste, aunque te deje solo. El primer poder apostólico es una boca que no tiembla, un mensaje que no negocia, una predicación que no vende su integridad. Cuando el Espíritu Santo llena tu boca de denuedo, tus palabras perforan corazones. Ya no hablas para agradar al hombre, hablas para liberar a los oprimidos. ¿Estás dispuesto a ser ese instrumento? 2. Manos sanadoras. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, ellos sabían que Dios sanaba a través de sus manos. Ellos imponían manos y los enfermos eran sanados. No porque ellos fueran especiales, sino porque habían sido quebrantados y llenos del Espíritu. ¿Y tú? ¿Estás listo para que tus manos sean usadas como canales de sanidad? ¿O tus manos aún están contaminadas por lo carnal, por lo mundano, por lo superficial? Las manos que sanan son las manos que oran, las manos que se levantan limpias, las manos que no buscan fama, sino obediencia. 3. Señales indudables. Marcos 16:20. El Señor obraba con ellos y confirmaba la palabra con señales que la seguían. Las señales no son un lujo espiritual, son parte del diseño. Jesús dijo que a los que creen, seguirán señales. El problema no es que las señales se hayan detenido, sino que hemos dejado de caminar en fe radical. Las señales indudables son aquellas que no puedes fabricar. No es manipulación, no es sugestión, es el cielo irrumpiendo con poder en la tierra, milagros creativos, restauraciones imposibles, prodigios que solo Dios puede explicar. Eso es, en parte del poder apostólico. 4. Unción que permanece, 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Hoy muchos buscan toques temporales, momentos intensos de fuego que se esfuman al salir del culto. Pero el verdadero poder apostólico no es una emoción, es una unción estable, sólida, permanente. La unción que permanece no depende del ambiente. No necesita música, no se apaga por la crítica ni por la soledad. Es una llama interior que arde sin cesar porque viene de lo alto. ¿Tienes esa unción o solo vives de experiencias esporádicas? 5. Autoridad sobre demonios. Hechos 16:18. Pablo, después de muchos días, se volvió y dijo al Espíritu,
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto no fue un exorcismo largo, fue una orden sencilla, con autoridad verdadera. El poder apostólico no es gritarle a los demonios, es caminar con tanta intimidad con Jesús que los demonios reconocen tu voz, no porque sea fuerte, sino porque es respaldada por el cielo. Autoridad no es arrogancia, autoridad es obediencia prolongada, es vida santa, es discernimiento puro, y con esa autoridad no corres de los demonios, ellos huyen de ti. 6. Fe para lo imposible. Hechos 3:16. Pedro dijo: y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Esta es la fe que ve lo invisible, la que camina cuando todo dice que es imposible. Es la fe que activa lo eterno en lo temporal. El poder apostólico siempre está acompañado de una fe fuera de lo normal. No es optimismo humano, es certeza divina. Es la capacidad de ver puertas donde otros ven muros. Es creer por ciudades enteras, por naciones, por multitudes, por milagros que nadie se atreve a pedir. 7. Amor que sostiene. 1 Corintios 13:2. Y aquí está la base de todo. Puedes tener profecía, milagros, sabiduría y revelación, pero si no tienes amor, eres como metal que resuena. El amor apostólico no es emocionalismo, es entrega, es compasión real, es el corazón que se quiebra por los perdidos, es llorar por lo que el cielo llora. El amor que sostiene es el que no abandona, el que no se rinde, el que no usa a las personas para crecer su ministerio, sino que se da por completo por ellas. Jesús no solo sanó, lloró, no solo predicó, murió por amor. Ese es el nivel más alto del poder. Y ahora escucha esto. Si haces esta oración por 40 días, no como repetición mágica, sino como clamor profundo, con vida alineada, con obediencia radical, verás milagros en los próximos 3 meses. No porque tú lo merezcas, sino porque Dios está buscando gente disponible para cargar su gloria. ¿Alguna vez has sentido que cargas algo que no todos pueden explicar? ¿Te ha pasado que personas que no te conocen te buscan para pedir oración sin siquiera saber por qué? ¿Has soñado con fuego, con aceite o con situaciones sobrenaturales que parecen imposibles, pero dentro de ti sabes que no son solo sueños, sino códigos del cielo? Lo que estás experimentando no es una coincidencia. Es una señal, es una evidencia clara de que la unción apostólica está comenzando a operar sobre tu vida. Pero, ¿qué es exactamente esta unción? ¿Qué significa que alguien camine en unción apostólica? ¿Es solo para pastores, misioneros o líderes reconocidos? La respuesta bíblica es un rotundo no. La unción apostólica no es un título, es una función. Es una comisión espiritual donde Dios delega poder, autoridad y responsabilidad para extender el reino con señales, milagros y transformación visible. Y hay 3 señales muy específicas que indican que esa unción está sobre ti, aunque todavía no lo hayas comprendido del todo. Hoy te las revelo no para que te sientas especial, sino para que te actives. Porque si Dios te está dando estas señales, es porque está esperando tu respuesta. Primera señal: extraños te piden oración sin razón. ¿Te ha pasado que estás en el supermercado, en una parada de bus, en una reunión social, y alguien se te acerca de forma espontánea, te comparte una necesidad o simplemente te dice: ¿puedes orar por mí?, sin siquiera conocerte? Eso no es casualidad, es reconocimiento espiritual. El espíritu humano, incluso sin estar consciente, puede detectar un depósito de gloria. Y cuando alguien cargado de problemas se encuentra con alguien cargado de presencia, ocurre un puente invisible. Lo que hay en ti los atrae. No es tu carisma,
es la unción. En el libro de Hechos vemos que la sombra de Pedro sanaba enfermos. ¿Cómo sabían las personas que al pasar por su sombra algo iba a ocurrir? Porque el ambiente alrededor de él estaba impregnado de presencia. Y cuando tú portas una unción apostólica, los que te rodean lo sienten, aunque no lo puedan explicar. No te asustes si desconocidos empiezan a buscarte para hablarte de su dolor. No lo tomes como carga, tómalo como asignación. Es el cielo diciéndote, a ti te confío esto. Segunda señal, sueños con fuego, aceite o imposibles. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios habla a través de sueños. José soñó el futuro. Daniel interpretó el destino de reinos enteros. Pedro recibió en sueños instrucciones que rompieron barreras raciales. Los sueños espirituales no son fantasía, son comunicación divina. Si últimamente estás soñando con fuego, es señal de purificación, de pasión renovada, de llamado al altar. Si sueñas con aceite, es señal de unción, consagración, comisión profética. Si sueñas con imposibles que se vuelven posibles, es Dios enseñándote el lenguaje de los milagros. No deseches esos sueños. Escríbelos, medítalos, ora sobre ellos. Pregúntale a Dios qué está queriendo decirte. La unción apostólica se activa muchas veces en lo secreto antes de manifestarse en lo público. Y los sueños son una de las formas más frecuentes en que el Espíritu comienza a entrenar tu percepción espiritual. Tercera señal, enfermedades. Huyen con tu presencia. No necesitas imponer manos todavía. A veces, con solo llegar a un lugar, las atmósferas cambian. Gente que estaba oprimida se siente aliviada. Personas que tenían dolores comienzan a sentirse diferentes. Enfermos que no sabían de ti comienzan a experimentar una mejora mientras estás presente. Eso no eres tú, es lo que portas, es la unción que reposa sobre ti. En Marcos 16:18, Jesús dijo que los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero antes de que pongas las manos, la fe ya está obrando. Cuando crees y cargas esa presencia, incluso tu cercanía se convierte en un canal de sanidad. Recuerda, no se trata de hacerte famoso, se trata de hacer famoso a Cristo. Cada milagro no es un logro personal, es un testimonio de que el reino está cerca. Y aquí viene el ejercicio clave que desbloqueará aún más tu dimensión apostólica. Ejercicio final. Practica imponer manos a objetos o enfermos diariamente, como lo dice Marcos 16:18. Sí, diariamente. No esperes sentir algo. No esperes que la música esté correcta. No necesitas que alguien te valide con un micrófono. Hazlo en fe. Ora por tu almohada antes de dormir. Impon manos sobre tu refrigerador y declara provisión. Ora por las personas de tu casa mientras duermen. Si alguien te dice que tiene dolor, ora en ese instante. Cuando oras en obediencia constante, comienzas a desbloquear un nivel de poder que no está reservado para los grandes nombres, sino para los disponibles. Dios no está buscando perfectos, está buscando presentes. Y tú estás leyendo esto porque el cielo ya te ha marcado como uno de ellos. Tal vez no te sientes digno, tal vez has tenido caídas, tal vez no entiendes todo lo que está pasando. Pero la unción no viene sobre los que lo merecen, viene sobre los que responden. Y si estas tres señales están presentes en tu vida, entonces es momento de responder. La unción apostólica es como una llave que abre regiones enteras, pero no es automática. Se activa con fe, con acción, con oración constante y con un estilo de vida entregado. Si comienzas hoy a tomar en serio estas señales y practicas cada día con obediencia radical, verás cosas que ni siquiera te habías atrevido a pedir. Si llegaste hasta aquí,
Dios acaba de firmar tu autorización para milagros. Comenta, poder apostólico para sellar este pacto. Los primeros 50 en comentar recibirán una palabra de milagro. Comparte con alguien en crisis. Hay alguien que necesita ver lo inconcebible hoy. No cierres aún. Extiende tus manos y decreta. Señales y prodigios manifiéstense ahora en mi vida.